Queridas hermanas, queridos hermanos, continuamos con nuestras reflexiones sobre la Eucaristía, preparándonos para la fiesta del Corpus Christi. En esta oportunidad vamos a abordar el siguiente tema: los efectos de Pentecostés en la primera comunidad cristiana y la vivencia de la Eucaristía. San Lucas nos ha dejado una gran herencia a nosotros, los cristianos. Su obra, llamada comúnmente la obra lucana, consta de dos partes o de dos volúmenes. En la primera parte de su obra nos ofrece su Evangelio, donde nos narra lo referente a la vida toda de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su ascensión al Padre. En la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles, nos presenta el desarrollo de la Iglesia llevando el Evangelio, empezando en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Ya desde el inicio de su Evangelio, Lucas nos dirá que Jesús es el Hijo del Altísimo, que Dios le dará el trono de David, su padre. No solo será llamado santo, sino se le llamará Hijo de Dios. Nacido Jesús en Belén de Judá, el ángel del Señor les dirá a los pastores que les ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor. Y el anciano Simeón, en su cántico, le dirá al Señor que lo puede dejar ir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús es, pues, la salvación de Dios en persona. Algo que Lucas destaca de manera muy clara es la acción del Espíritu, tanto en la vida de Jesús como en la vida de la Iglesia. La actuación del Espíritu en Jesús aparece desde su inauguración con la actividad proclamatoria de Juan Bautista. El que ha de venir bautizará en Espíritu Santo. Dado que Lucas había ya establecido la relación entre el Espíritu Santo y Jesús en el relato de la Anunciación, el conservar el detalle de Marcos sobre la bajada del Espíritu Santo en la escena del bautismo significa que el tercer evangelista pretende subrayar el hecho que el misterio de Jesús se desarrolla bajo el influjo del Espíritu. Inmediatamente después del bautismo, Jesús, lleno de Espíritu Santo y conducido por el Espíritu, va al desierto. Terminada toda tentación, Jesús vuelve a Galilea por la fuerza del Espíritu, para comenzar ahí su ministerio público, que realizará en cuanto ungido por el Espíritu del Señor. En el decurso de la narración evangélica, las menciones del Espíritu son más bien escasas. Hacia el final del Evangelio aflora nuevamente esa relación especial entre el Espíritu y Cristo resucitado. Miren que yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, les dice a sus discípulos. La promesa que les hace el Señor a sus discípulos de enviarles el Espíritu Santo se aclara al inicio del libro de los Hechos. Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oyeron de mí. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El influjo del Espíritu se extiende, pues, al Israel reconstituido. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra lucana, presentará al Espíritu Santo como la presencia de Dios e incluso como una presencia de Jesús de carácter creativo y profético. Como un sustituto del propio Cristo resucitado, físicamente ausente de su comunidad, Jesús seguirá siendo reconocido en la fracción del pan y en la efusión de la promesa del Padre. Uno de los temas del libro de los Hechos será el tema misionero. Lucas nos presenta la difusión del Evangelio de Jerusalén hasta los confines del mundo, de los judíos a los paganos. El libro, por tanto, puede dividirse en dos partes en relación a estos dos momentos de la misión: la vida de la iglesia en Jerusalén
y la misión por Samaria y Judea, y la gran misión desarrollada por Pablo en Asia Menor, Macedonia, Acaya y finalmente Roma. Hechos 15 tiene en el conjunto una posición central. El tema de la misión se relaciona al de los obstáculos a la predicación. En esta difusión del Evangelio, el Espíritu desempeña un papel protagónico. El Espíritu derramado en Pentecostés aparecerá así como la renovada presencia de Dios en medio de su pueblo. La fuerza que guía a los discípulos de Cristo en su misión de dar testimonio del resucitado. El principio de crecimiento de la Iglesia y la garantía de la proclamación del querigma. El Espíritu del resucitado estará presente, acompañando y asistiendo a la Iglesia naciente. Justamente los sumarios que nos presenta Lucas sobre la primera comunidad cristiana en el libro de los Hechos nos reflejan y transmiten lo que es capaz de hacer el Espíritu en medio de ella. Para Lucas, el Espíritu en la vida de Jesús lo llevó a vivir su vida de una manera determinada. Su vida toda fue orientada en favor de los demás, al punto que define a Jesús como el que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De la misma manera, el Espíritu va a producir unos efectos en la primera comunidad cristiana, que el primer sumario los presenta de la siguiente manera. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El segundo sumario enumera también todos los efectos que produce la presencia del Espíritu en la comunidad: unión fraterna, comunión de bienes y testimonio de la resurrección, de manera que gozaban todos de gran estimación. Asimismo, al final de este segundo sumario, Lucas nos ofrece la manifestación más tangible de esos dones, la disposición a compartir los bienes con los necesitados, dando a continuación un ejemplo concreto al destacar la venta que el chipriota José hizo de su campo. El primer sumario subraya 4 elementos fundamentales de toda comunidad cristiana: enseñanza de los apóstoles, tradición querigmática y catequética, la coinonía, que se traduce por comunión, la celebración eucarística y la oración comunitaria. La enseñanza de los apóstoles estaba centrada básicamente en el anuncio del querigma, anuncio que recoge la vida toda de Jesús, su modo de proceder, su vida entregada al servicio del reino, servicio que finalmente fue refrendado por su vida en la cruz. Esta vida, la enseñanza de los apóstoles la presentan como vida salvífica, resucitada por el Padre y por lo tanto referente y modelo para todo cristiano. La comunión, koinonía en el idioma griego, no es otra cosa que subrayar que los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Este término koinonía tiene una denotación básica: lo que es común a un grupo. Podía connotar asociación o compañerismo, generosidad o altruismo, participación en algo que afecta a otros, y fraternidad o sentido de comunidad. En el primer sumario de los Hechos tiene el sentido de fraternidad y comunidad. Comenta un estudioso de los Hechos: la coinonía es la unión estrecha entre las personas. Su expresión no se limita a compartir bienes materiales. Esta es solo una de sus manifestaciones. Si Lucas la destacó, fue probablemente por la misma razón por la que en su versión del Evangelio condenaba la avaricia y la búsqueda de acumular bienes en lugar de compartirlos con los pobres. En el fondo,
Al destacarlo como característico de la comunidad originaria, Lucas estaba presentando como un ideal el que no haya necesitados entre los cristianos, gracias a la generosidad de quienes tienen bienes y los venden y ponen a los pies de los apóstoles. Con ello, ponía de relieve que la adhesión a Cristo, conversión y bautismo debe testimoniarse de modos concretos, no solo espirituales. La coinonía es el resultado de la apertura al Espíritu y de la vivencia coherente del compromiso bautismal. La coinonía, un solo corazón y una sola alma, debe darse como resultado de la fe, no por la posible amistad. Su fruto debe ser como el de la comunidad descrita por Lucas en estos resúmenes. Es a ello a lo que el cristiano debe tender. De la unión en la fe debe surgir la unión fraterna. Concretamente, la fraternidad espiritual es la base y el fundamento de la fraternidad material y no a la inversa. El hecho que la coinonía haya sido mencionada por Lucas como rasgo sustancial de la comunidad de los orígenes es muy significativo en sí mismo. Son los tiempos primigenios los que actúan como mitos de orígenes, los cuales tienen la fuerza de prescripciones o ideales en su comunidad. La práctica de la fracción del pan, expresión que en lenguaje cristiano evoca la Eucaristía, la encontramos en los mismos inicios fundacionales de la primera comunidad cristiana. El gesto de fracción y donación del pan con seguridad les recordaba a los miembros de la primera comunidad cristiana anteriores comidas presididas por Jesús, y ahora les sirve como signo de participación en el banquete del reino de Dios y en la salvación escatológica. Asociada al gesto de la fracción del pan, encontramos también en el Nuevo Testamento el gesto de la copa. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Pues bien, el Señor asimila ahora el gesto de la copa al del pan, tratando de recalcar de forma nueva y original la participación de todos en el único don, en la misma y única bendición, en la copa de salvación. E incluso Pablo alude también a la copa de bendición como copa de comunión. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el contexto de la institución de la Eucaristía, encontramos el siguiente dicho de Jesús: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Desde la diaconía, desde el servicio que define toda la vida y la actuación de Jesús, así como su muerte, el recurso al dicho de Jesús puede constituir una excelente clave de interpretación de los gestos y las palabras de Jesús en la cena. Este dicho del servicio, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, nos permite, sobre todo, poner en estrecha relación la vida entera de Jesús con las palabras de la cena. El servicio de Jesús a que alude el dicho no se limita sin duda al momento de la cena, sino que puede ser interpretado en referencia a toda la vida anterior de Jesús. Así, este sorprendente pasaje nos ofrece la mejor interpretación de la vida entera de Jesús como entrega en pro de la comunidad nueva del reino. Desde esta perspectiva, las palabras y los gestos de la cena constituyen sin duda el mejor resumen y la más apretada síntesis de lo que fue toda la vida de Jesús: diaconía y servicio, cuerpo entregado y sangre derramada, no solo en el momento de la pasión, sino día a día y hora a hora, por los caminos de la tierra en favor de la humanidad y como culto al Padre. La diaconía, pues,
no es más que otra forma de expresar la entrega y el derramamiento de la vida que luego explicitarán las fórmulas de la cena. Si relacionamos el dicho de Jesús en Lucas, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, con la última cena en Juan, donde en vez de la institución de la Eucaristía encontramos el lavatorio de los pies, encontramos que la Eucaristía se abre hacia una dimensión ética, hacia un comportamiento de los discípulos similar al de Jesús en ese banquete comunitario. Prolongación de la Eucaristía, que eso debe ser la vida misma. Así deben lavarse los pies también unos a otros. Y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Lucas es uno de los autores del Nuevo Testamento que más atención pone al tema de la oración. Con gran frecuencia presenta a Jesús en actitud de oración, en el bautismo, puesto en oración. Después de la curación del leproso, él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Antes de la elección de los 12, se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. Poco antes de la confesión mesiánica, mientras él estaba orando a solas. En la transfiguración, antes de enseñar a los discípulos la oración del Padre Nuestro, estando él orando en cierto lugar. La intención de Lucas es clara: centrar en la persona misma de Jesús su proyecto de oración para la iglesia. Pero a Lucas le interesa también la enseñanza de Jesús a los discípulos sobre la oración. Jesús les dice a sus discípulos: es preciso orar sin desfallecer y orar con una actitud fuerte, decidida, insistente. Así, por ejemplo, en la parábola del amigo y en la de la viuda importunos. Esta enseñanza de Jesús sobre la oración marcó a sus discípulos y por eso en la primera comunidad cristiana los vemos constantes en la oración. Los discípulos saben que para que haya en la comunidad coinonía, es decir, fraternidad, sentido de comunidad, tienen que constantemente estar orando al Padre. Pues para Lucas, la oración cristiana supone una actitud de coraje espiritual para obtener el Espíritu Santo. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por último, como fruto de la presencia del Espíritu en la vida de la comunidad, quiero destacar el tema de la comunión de bienes, tema aún más necesario de ser tenido en cuenta en el ambiente de pandemia que nos ha tocado vivir. La raíz de la fraternidad efectiva en la primera comunidad cristiana se funda en la fe. Quizás por eso Lucas nunca llamó a los cristianos amigos, sino más bien hermanos, o simplemente creyentes. En su versión del Evangelio, Lucas ya había destacado la exhortación de Jesús a vender los bienes y darlos a los pobres. Sin embargo, es notorio que en Hechos no hablara de pobres, sino de necesitados, y que no retomara el tema como tal, limitándose simplemente a mencionarlo en los dos resúmenes que estamos comentando. Esto sugiere que para Lucas no se trataba de una especie de mística de la pobreza, sino de la ayuda real a los necesitados en la comunidad. No se trataba de ascetismo ni de culto a la pobreza, que justamente se trataba de evitar, sino del ideal de la coinonía, del ideal de la fraternidad. De lo que se trata es de una disponibilidad a compartir. Lo determinante es que se compartía según las necesidades de cada uno. Se trata de compartir, no de eliminar la propiedad privada.
La mención que hace Lucas de la generosidad de José, llamado por los apóstoles Bernabé, no tendría sentido si todos lo hacían. Además destaca la venta solo de su campo, no de su casa. La escena de Ananías y Zafira es clara. No eras dueño para quedarte con él, su campo, y no podías disponer plenamente de él, aún después de vendido. Evidentemente, no se trataba de la eliminación de la propiedad privada, ni de la colectivización de los medios de producción, ni de una bolsa común para todos. En estos sumarios de la primera comunidad cristiana, encontramos mencionada la razón directa para la venta y distribución de su producto, el criterio, según las necesidades. En otras palabras, era necesario asegurarse que no hubiera necesitados entre ellos. La venta de bienes estaba supeditada a las necesidades concretas de cada uno de los miembros, no a un ascetismo. Lo que Lucas nos ha dejado en estos dos sumarios de la primera comunidad cristiana es un ideal que Lucas llevaba en su corazón, que remonta a Jesús y que quiso proponer a la comunidad de Teófilo. El ideal era la ausencia de necesitados en la comunidad, no una supuesta desprivatización de bienes. No se vende para pasar a ser pobre o necesitado, sino para ayudar a los existentes. Esa es la coinonía perfecta. Esa es la auténtica fraternidad cristiana. A esa coinonía, a esa fraternidad, estamos invitados hoy más que nunca los cristianos, pues sabemos que muchos hermanos nuestros, y muchos de ellos con rostros conocidos, están pasando no solo necesidad, sino hambre por esta pandemia que nos ha tocado vivir. Que el Espíritu Santo, que habitó en el corazón de la primera comunidad cristiana y habita en nuestros corazones, nos ayude a vivir nuestra vida en clave eucarística. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones. Y que este Dios presente en la Eucaristía que celebramos todos los días nos ayude a compartir nuestros bienes con nuestros hermanos más necesitados y a vivir nuestra vida sintiéndonos servidores del reino a ejemplo de Jesús. Que así sea, y esto lo deseamos para toda nuestra comunidad cristiana.